Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 29 de marzo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar con el análisis de hoy, un análisis muy centrado, y aquí lo remarco, ojos fijos hoy en el Nasdaq. Ahora explicaremos un poquito el porqué. Antes que nada, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos un vistazo también, antes que nada, al calendario económico. Hoy tenemos ya estamos en horario normal, ya son la apertura americana aquí en España a las 3:30 de la tarde, y tenemos a las 4 de la tarde, hora española peninsular, la publicación de dos datos relevantes: confianza del consumidor de The Conference Board y encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Son los dos datos destacados de la sesión de hoy. Venga, vámonos al mercado. Empezaremos el análisis con el SP500 y ya veremos dónde estamos, y por eso ya luego cuando hablemos del Nasdaq acabaré de comentar cuatro cositas que es importante en la sesión de hoy. Gráfico diario para ver en este futuro del mini SP500 cómo estamos hoy ahí, en plena ruptura de una resistencia relevante. Ayer comentábamos que en gráfico semanal, lo poníamos aquí, teníamos al precio en una zona de resistencia técnica relevante. Aquí arrancó un fuerte impulso bajista en gráfico semanal, donde nos encontramos ahora 4.585, 4.600, y además corresponde ahí un poco con ese retroceso del 61,8. Al tratarse de esta confluencia de resistencias, es la zona técnica donde podría darse la continuación bajista. Y ello realmente creo que dependerá mucho de lo que haga el Nasdaq, sea hoy o en los próximos días no muy lejanos. Ahora lo veremos por qué. Bien, pues estamos ahí, sacando un poco la cabeza, ya superando, pero todavía nada confirmado, pero un poquito intentando romper esa resistencia técnica. Aquí en gráfico diario volvemos, vemos un poquito la sesión de ayer, sesión alcista, como el precio realizó un throwback técnico a los 4.500, ratificándose como soporte, una zona de resistencia que nos dejó durante la semana anterior, un pequeño lateral que se formó aquí, que fue superado al alza en la sesión del viernes, y ayer throwback a la zona, testeándolo como soporte, polarizando a soporte y continuación alcista, dejándonos nuevos máximos en los máximos de la semana, por supuesto, y una sesión alcista cerrando en la parte alta del rango. Y hoy aquí tenemos ya intentando superar esta resistencia, que aquí la vemos en diario también mucho más clara. Bajamos al gráfico de 4 horas. Ahora estamos ya hablando un poco de niveles de soporte más cercanos, en caso de una vuelta, un giro desde esta zona, donde podría encontrar apoyo. Más allá del soporte mayor en los 4.500, que fue un poco donde ayer el precio hizo ese retroceso y ratificó un poquito toda esa zona de soporte, que era el máximo dejado aquí en la sesión del día 23, que luego en la sesión del viernes y del lunes ahí lateralizó, sesiones un poco irregulares, pero marcando el soporte bien, ¿no? Hay todas las llegadas se acercaron a la zona de los 4.500, 4.520. Dejó una pequeñita zona de resistencia que ya al final de la sesión se superó, y ahora mismo sería el principal soporte ahí en la zona de los 4.550 más o menos. Luego tenemos los mínimos del día, que ahora los veremos mejor en el gráfico de una hora. Aquí están, ¿vale? Mínimos del día, aquí en la zona de los 4.565 aproximadamente, que sería un pequeño soporte que podría aguantar al precio en caso de una vuelta, y luego toda esta resistencia que en el gráfico de 15 minutos he querido de alguna manera encontrarla, ¿no? Porque el precio siempre reacciona ante zonas de resistencia mayores, como la que hemos visto que viene de ese gráfico semanal. Fijaros cómo el gráfico en la sesión en 15 minutos se aprecia muy bien los movimientos que se han sucedido en la sesión de hoy, ¿no? Sesión asiática muy lateralizada, con una zona de resistencia aquí donde está todo el indicador swing marcando niveles. Se produce la ruptura de esa resistencia, un pullback en la sesión throwback en la sesión europea, marcando ahí este pequeño soporte, pero luego en la sesión europea, en parte de ella,
ha lateralizado, aquí vemos un poquito todo ese lateral, y marcando esta resistencia, ¿no? Un poco coincidiendo con esa resistencia mayor. Se ha superado al alza, haciendo el throwback justo aquí en España 12:15 del mediodía, 4.580, y por eso he marcado este soporte. Creo que técnicamente con los niveles que el precio ha dejado hoy, podríamos decir que esa resistencia semanal, diaria, ahora mismo se ha convertido en esta zona, 4.580, 4.585, y que de alguna forma se ha superado, ha polarizado ya soporte y sería el soporte principal, ¿no? Y esperemos que aguantemos ahí ese nivel de soporte, ¿no? Desde ahí debería el precio arrancar esta continuación alcista, manteniendo este nivel como principal soporte. Dejémoslo aquí. Vámonos al Nasdaq un momentito. Gráfico diario. Aquí vemos, ayer también lo comentábamos en el gráfico semanal, todo este impulso bajista, el retroceso del 61,8%, justo ahí muy cerquita de donde se encuentra, ahí en la zona de los 15.300, 15.200, con una resistencia técnica en semanal. Aquí también se ve como el precio, después de esta semana de fuertes bajadas ahí a mitad, bueno, en el mes de enero, luego tuvo lugar en febrero un pullback, ¿no? A esta zona, un retroceso, y de ahí ¡boom!, arrancó el siguiente movimiento bajista, ¿no? Y además aquí decíamos ayer que se encontraba la media de 200 en el marco temporal diario. Por tanto, aquí le confluyen al Nasdaq unas resistencias muy potentes, 61,8% de retroceso de toda la caída, nivel de resistencia técnico, visual en semanal, también en diario, fijaros aquí en diario, de toda la zona de resistencia, y además la media de 200 en este marco temporal. Por tanto, creo que la clave de lo que pueda suceder en el día de hoy y en los próximos, tanto aquí como en el SP500, porque recordemos que el principal sector dentro de los 11 sectores que forman parte del SP500, el principal, el que tiene mayor peso, es el tecnológico, es decir, el Nasdaq. Por tanto, se ve muy condicionado y muy arrastrado por lo que suceda en este sector. Si el Nasdaq, aquí con esta confluencia de resistencia, se nos da la vuelta, eso podría llevar también a arrastrar al SP500 a una bajada y, por tanto, no confirmaría la ruptura que estamos viendo ahí incipiente en la sesión de hoy, de esa resistencia que tiene relevante. Esta resistencia del Nasdaq es pesada, es pesada, es dura, y podríamos desde aquí, un posible escenario, por supuesto, ver un ligero retroceso. Ya veremos hasta dónde, pero podría ser una posibilidad. Ahora, si el Nasdaq rompe, hoy todavía no tendríamos un poco la confirmación, faltaría ver mañana que se ratificase, pero si el Nasdaq consigue romper esta confluencia de resistencias, eso también arrastrará positivamente al SP500 y veríamos pues en ambos una continuación de las subidas, y además cambiaríamos bastante todo este contexto bajista desde los máximos históricos, puesto que hemos visto un impulso muy fuerte bajista, y este es el último retroceso, de alguna manera por llamarlo, válido, ¿no? Para pensar en una continuación bajista, el 61,8. Así que ojo con esta zona. Además, ya digo, reforzado por la media de 200, porque también en los 15.600 técnicamente el Nasdaq tiene también un nivel muy potente, Estamos hablando de esta zona. Aquí la vemos, ¿verdad? Ese máximo, toda la estructura de giro, mínimo común, 15.600. Pero al confluirle aquí el 61,8 y la media de 200 en gráfico diario, pienso que este nivel tiene mucho peso. Aunque, repito, una vez superado esto, se va a enfrentar con la siguiente. Pero de momento tiene que despejar esta. Y esto arrastraría al SP a la confirmación de la superación de las resistencias principales en ese otro índice. Bien, bajamos al gráfico de 4 horas. Aquí vemos los movimientos de la sesión de ayer, ruptura de esta resistencia, también a una corrección bastante profunda a los 14.700 que le ha marcado como soporte. Vamos a verlo mejor en una hora. Aquí tenemos, al final de la sesión de ayer, cómo se inició el impulso que consiguió romper los 14.900, ¿vale? Esa resistencia que dejó ahí los máximos de la sesión americana. Por tanto, 14.700, 14.720, primer soporte. El siguiente lo tendríamos en los 14.900, este último máximo, y podría ser soporte en caso de que el precio retrocediera a esa zona. Luego los mínimos del día, lo amplío. Ahí los 14.960 aproximadamente, aquí lo tenemos. Y luego también el gráfico de 15 minutos,
he encontrado esta zona más clara, de verla en 15 minutos, todo ese lateral de la sesión asiática, resistencia rota, throwback, testeada, polarizada, soporte en los psicológicos 15.000. Fijémonos cómo estos números redondos actúan como tal, como soportes o como resistencias, en este caso como resistencia en la sesión asiática, que se ha roto y que luego ha polarizado soporte en la sesión europea. Por tanto, el primer soporte que tiene ahora mismo son los psicológicos 15.000 y debería aguantarlos, pero luego tendríamos los mínimos del día ahí un poquito por debajo. Bien, pero repito, estamos ya tocando la zona de resistencia mayor y vamos a ver, será una sesión realmente hoy o los próximos días muy condicionada con esta confluencia de resistencias en el Nasdaq, y una superación nos llevaría y arrastraría al S&P también a una confirmación de las rupturas que estamos viendo el día de hoy, pero un giro desde esta zona haría también probablemente que el precio en el futuro del S&P 500 se girara y no consolidara la ruptura que estamos viendo de esas resistencias importantes en ese otro índice. Pues nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.